Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Tenemos la suerte de que nos acompañe Paco León, que viene a hablar de Ida y Vuelta, la película que se estrena el 30 de enero y que, bueno, recupera de alguna forma a Ida, pero de alguna forma también le da la vuelta. Ahora hablaremos de todo eso. Sé que todo el mundo te lo ha preguntado 1000 veces, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora retomar a Ida? Que me imagino que también era una serie y un proyecto del que a todos los que estabais os ha costado también mucho tiempo distanciaros. Sí, la verdad es que yo no soy nada nostálgico ni tenía ninguna necesidad de hacer esto, la verdad. Pero todo empezó hace un par de años que nos juntamos post pandemia todo el equipo y de repente en redes vimos que la gente tenía muchas ganas. Había mucha nostalgia de volver a ver a la familia junta y en ese subidón Carmen se encontró a los de Telecinco Cinema y les dijo, ¿por qué no hacemos una película? Y se vino arriba, arriba, arriba. y ya me propusieron a mí hacer que la dirija Paco. Digo, yo al principio dije que no, porque no tenía sentido. Digo, ahora vamos a hacer si ya está hecho todo. Pensar que una película de Ida iba a ser como un capítulo largo, mejor producido, con efectos. Y yo decía, digo, si la gracia de Aida eran actores, 4 cartones y era el Chavo del Ocho. ¿Sabes? Y actores y unos buenos guiones y chistes. Y entonces se me ocurrió darle la vuelta y aprovechar para contar otras cosas. Digo, bueno, si no es solamente una película oportunista, ¿sabes? Y nostálgica, sino que intentamos hacer una peli buena, que cuente cosas, que tenga sentido hoy y que hable de cosas de ahora. Has mencionado la nostalgia y yo creo que es muy pertinente porque yo creo que vivimos en un momento en el que sobre todo el cine, las series viven como muy obsesionadas con recuperar ciertos productos, pero lo hacen desde ese punto de vista nostálgico absoluto. ¿Para ti ha sido como una de las líneas rojas a la hora de escribir, a la hora que no sea simplemente una cosa de ay, qué bonito, qué bien estábamos todos, sino que ir a algún sitio diferente? Claro, yo creo fue, de hecho, el punto de partida casi el contrario, hacer una autocrítica, un examen de conciencia de decir, wow, o sea, nosotros hemos dicho cosas muy fuertes y se han dicho chistes muy... Y empieza, bueno, tú has visto la peli y hay ahí también una crítica ficticia, pero que podía ser real, ¿no? Y que nosotros estamos de acuerdo. Hay un debate sobre cómo ha cambiado el humor y si estamos perpetuando estereotipos. Y yo creo que ese debate es muy, muy interesante porque en muy poco tiempo ha cambiado mucho el mundo, mucho. Justo has mencionado eso, que yo creo que es una de las líneas fundamentales de la película. Mientras rodabais a Ida, ¿os dabais cuenta? Sí que hubo alguna polémica, pero es verdad que tampoco yo creo que como podría No. haber habido. Ahora, no sé si en algún momento sí que dijisteis, ¿qué está pasando aquí? Y ahora cuando miras al pasado, cuando miras a Ida, ¿cómo te sientes? ¿Alguna vez has pensado, este chiste a lo mejor no deberíamos haberlo hecho? ¿O también sientes que son hijos de su tiempo y tampoco...? Claro. No, yo no me arrepiento, al revés. A veces reconozco que tengo la... eh, que me siento dichoso, ¿sabes? De haber vivido una época de poca conciencia y que de mucha libertad actoral. Yo he hecho blackface en Homo Zapping, ¿sabes? Yo he hecho de personajes trans, ¿sabes? Hemos dicho chistes muy faltones, homófobos, y no es que me siento orgulloso de eso, pero sí que había una libertad que después de la corrección política y cuando uno empieza a tomar conciencia de que te ríes, pues se pierden cosas y se ganan otras. Creo que yo soy partidario de que hay que adaptarse a los tiempos y que estamos mejorando y que por favor, que el humor basado en bulear a los que están por debajo, pues es muy... que no, vamos, que ya está, que se acabó. Yo creo que la película de Ida y Vuelta demuestra una cosa, que es que esto que se dice de ya no se puede hablar de nada, no es cierto. Depende de cómo lo hagas. No sé si Claro. también era uno de los retos de la película. Sí, nosotros queríamos ser fiel un poco al tono de la serie, que era muy punky y se mezclaba todo, porque claro, en su época también hacer una serie que ya al principio costó que la cadena lo comprara, donde era la protagonista era una señora maltratada con un hijo yonki, enamorado de una prostituta y con un niño gay. Era bastante fuerte, pero después tenía como un halo así como más infantil y que de repente colaba. Y nosotros queríamos recuperar un poco ese tono.
¿sabes? Porque lo queríamos hacer una película ahora de repente pacata, ¿sabes? De repente No sería Aida, cobarde, ¿no? no sería Aida. Y entonces, claro, como estamos hablando del tema, digo, podemos hacer, ¿sabes? De chistes sobre la valla de Melilla de Mauricio Colmenero, muy heavy y parece más Mónica Bellucci que Nevenka, ¿sabes? De chistes como muy fuertes, porque le pega, yo creo que de todo se puede hablar, sí, sí, con gusto y con control, yo creo. Hay una cosa que es muy bonita porque sigues jugando en ese humor, ¿no? Que va a veces incluso al límite o que es incorrecto, pero tampoco te ha dado miedo muchas veces reconocer que te habías equivocado, porque recuerdo la trama de Kiki en la que no dijiste, pues es Claro. verdad, pues esto no lo pensamos en su momento. Pensando en eso, tú te diste cuenta de, joder, pues es verdad, esto a lo mejor no teníamos que haberlo hecho, o yo no era consciente. ¿Cómo viviste ese momento? Porque yo creo que fue una de las cosas así como más quizás heavy que te ha pasado, de reacción muy fuerte a algo que habíais escrito, dirigido. Claro, justo, sí, justo en estos días de promoción lo estoy pensando mucho, que también en la película se habla de ese ejercicio de mirarte a ti mismo en vez de acusar, ¿sabes? Porque estamos todos con el dedo muy rápido diciendo lo que hace mal el otro, pero todos hacemos cosas mal, todos. Y lo gay no te quita lo homófobo, lo discapacitado no te quita lo machista, ¿sabes? Y de eso habla un poco la película, que también es muy sano mirarte a ti mismo, reírte de ti mismo para empezar, y ponerte el ojo en ti, porque es verdad que yo al principio me he metido en muchas polémicas, ¿sabes? Sin querer, porque cuando hablas de cosas también, desde también de La Casa de las Flores o en Kiki, yo recuerdo las primeras críticas a alguien cuando me hicieron ver que decía, ¿cómo puedes romantizar una violación? Y no sé qué. Yo al principio me defendía, me sentía atacado y me defendía y decía, oye, ¿por qué no se puede tratar esto desde la comedia? Y de repente creo que hay dos caminos, esto de enfadarte o aprender. Y es curioso porque en tu caso, por ejemplo, nunca te da miedo a seguir hablando, ¿no? Yo creo que tú hablas con absoluta libertad cuando te preguntan de cualquier cosa, si te tienes que mojar en un tema, te mojas. En algún momento... Lo parece, ¿no? O lo parece al menos. Lo parece. Hay un ejercicio de hasta dónde sí lo hago, hasta dónde no. Hay un miedo de... Claro, también ha cambiado muchísimo en este tiempo todo. También se ve casi en la película. Te hacen una foto, te graban un vídeo y se acabó. Sí, o estás hablando con Ángeles Barceló y la cagas y de repente, ¿sabes? Y se lía la cosa como, uff. Sí, yo tengo miedo, no sé. Yo creo que... Aunque no lo parezca. Sí, claro, yo creo que todos tenemos miedo. Lo que pasa es que no nos puede frenar eso. Que el miedo no nos puede frenar y que todo esto nos tiene que forzar a ser más ingeniosos, más cuidadosos y más conscientes de lo que decimos. Pues si no, bueno, pues también pues dedícate a otra cosa, chicos. Yo creo que es que son... ¿Se han quedado chistes fuera? Sí, pero no por censura. No hemos quitado chistes... Porque no funcionaban. Bueno, porque siempre hay de más y siempre se cortan cosas. Sí, tiene muchos chistes, tanto dentro de la... Y a veces también por tiempos, porque es 1 hora y media, ¿sabes? Sí. Tiene que caber todo ahí. Has mencionado... Aida era una señora de barrio. ¿Crees que será, no sé si te ha dado tiempo a pensar cuál fue la clave de aquel éxito, que yo creo que pocos se han repetido después, pero yo creo que esa es una de las claves, el hecho de que estábamos acostumbrados a ver la casa de Nacho Martín en Meco de Familia, claro, y nosotros no teníamos la casa de Nacho Martín y de repente vemos a Aida y todos somos más Aida que claro, Nacho Martín de alguna forma. No sé si esa crees que te ha dado tiempo a pensar que tenía Aida, si eso es la clave. Yo creo que en los éxitos nunca se sabe porque hay como una alquimia rarísima que no se... que pones los mismos ingredientes y no vuelve a salir. Pero creo que había un casting muy interesante. Yo creo que el trabajo de Luis San Narciso a juntar esta familia era muy fino. Unos guionistas y una propuesta bastante punky de poner el foco en el barrio y hacer una familia de barrio muchísimo más real, claro. Y yo siempre digo que Carmen Machi es nuestra Meryl Streep. Sí. Puede hacer lo que le dé la gana. Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido coincidir con ella? Además, tener una amistad con ella. Esa quizás es parte también del éxito, el que formasteis realmente una familia. No siempre te llevas bien con tus compañeros. No, claro. No, pero sí que hay una familia ahí bien avenida, cada uno de su padre, de su madre, y como en todas las familias, ¿sabes? Aguantándonos y soportándonos nuestras particularidades, pero con mucha tolerancia, con mucho amor y mucho respeto.
Y yo creo que también la jefa, los jefes, los primeros de clase, los hermanos mayores dan mucho ejemplo. Y Carmen Machi no puede haber un ejemplo mejor. Ella es muy, muy, muy generosa, muy persona, y para mí es un referente de la profesión entera. Yo cuando tengo alguna duda de decir, hostia, ¿esto cómo lo haría la Machi? ¿Esto lo haría Carmen? ¿Esto lo haría, sabes? Y es un modelo a seguir total. Es curioso porque has dicho que fue como la impulsora casi del proyecto y es la persona que a priori puedes pensar que habría acabado más harta de Aída. Sí, sí. ¿Acabasteis todos de alguna forma un poco hartos de Aída? También quería preguntarte, porque bueno, juega un poco con eso también la película, ¿hubo muchas tentaciones de seguir adelante? Siempre se dice, ¿no? En la calle hace mucho frío, que siempre te dice un directivo para que aceptes todo. ¿Hubo mucho de eso también o no? Bueno, es que como a partir de la quinta, sexta, cuando se fue Carmen, parecía que cada año se iba a acabar, porque no tenía sentido, Aída sin Aída. Aída sin Aída. Y entonces teníamos, ¿sabes?, de 6 años, 7 años, 8 años, ¿no? ¿Sabes? Siempre parecía que se iba a acabar. Y aguantó hasta 10, yo creo que en un momento justo, nunca se sabe si se hubiera aguantado más o podía haber sido menos, pero creo que por lo menos a nivel de audiencia estaba muy arriba. Y se hizo un capítulo final, se acabó como bien, hubo mucho interés de cerrar la serie. ¿Quedasteis contentos con el final? Sí, 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 lloramos muchísimo, pero hicimos un capítulo especial con el final, vino Carmen, vino Ana, ¿sabes? De repente se cerró bien. Bueno, no tan bien que ahora lo hemos rematado, Claro. le hemos hecho este revival. Y con también tiene algo de cine. final, porque también hay una Sí. escena en la que de repente como que os juntáis. ¿Habéis sentido que este sí que es el final o no descartáis que dentro de 10 años os dé por hacer otra reunión? Pues para mí es el final, vamos, es el refinal, es un epílogo. Pero todavía hay gente nostálgica Melanie quiere hacer capítulos y lo hablan, pero yo creo que no, que esas ganas no. Anunciabas el otro día que al final va a haber un QR como para ver el capítulo que se rueda. ¿Habéis rodado algo más aparte de lo que se ve para darle una continuidad o son, digamos, las escenas que se ven en la película? No, hay un poco más, sí. Es un regalo para los fans. Claro. Y no sé si también en ese sentido tenéis... ¿Cómo os enfrentáis a que no se vayan a encontrar lo que a lo mejor realmente están esperando? El tráiler lo deja claro, que Sí. hay un juego, pero mucha gente me imagino que irá esperando ver un capítulo de Aída. Bueno, ya en la promoción y en todas las entrevistas hemos avisado bastante. Yo creo que si alguien tan despistado llegue pensando que va a haber un capítulo de Aída, pero bueno, en cualquier caso yo espero que esto que nos esperan sea también bueno y que les llene. Nosotros hemos sido honestos y con el relato que nosotros pensamos que había que dar, porque todo el mundo, como en el fútbol, sabe cómo hacerlo, pero hazlo tú, ¿sabes? Hacer una película de Aída no es fácil. Y yo creo que estoy contento porque está funcionando con la prensa, está funcionando muchos tipos de personas, gente que no ha visto nunca la serie, porque parece que esta película está enfocada a los fans de la serie, que eran muchos, pero había mucha gente que no ha visto la serie y que va al cine y que le gusta y que esta película le puede gustar. ¿Hubo una reunión para ver qué temas se hablaban? Porque al final la película también actúa casi como un reflejo de lo que ha sido España en estos 10 años y de dónde estamos. ¿Hubo como una especie de brainstorming de vamos a hablar de esto, de esto, de esto? ¿Cómo fue esa selección? No, Fernando Pérez y yo, que escribimos el guión, Fernando estuvo también 10 años de guionista en la serie, entonces conocía mucho. El foco siempre era intentar contar las sensaciones que teníamos nosotros, ser como muy auténticos de contar cómo lo vivíamos nosotros, cómo recibimos un mensaje antes de la grabación del público, cómo estábamos teniendo una conversación a la vez que estábamos actuando y cómo nos relacionábamos nosotros, ¿no? ¿Crees que Aída tendría ahora mismo, si se estrenara hoy, la misma serie de alguna forma, tendría ese éxito o ha cambiado tanto todo? Yo creo que tendría que adaptarse como todo. Que podría, ¿sabes? Que podría tener Sí, los guionistas tendrían que tener más. Pero yo creo que sí. De hecho, bueno, esta película mantiene un poco el tono de Aída y está hecha ahora. Y la serie de Aída se sigue viendo ahora. Eso te Es iba a verdad que preguntar, ves, que algunos chistes dices tú, esto se escucha de otra manera.
hay muchas series que se están recuperando, para la gente joven las está recuperando en las plataformas. ¿Con Aira habéis sentido eso? De repente gente joven Sí. que la está viendo ahora. Sí, sí, mucho, porque aparecen piezas en TikTok, en Instagram, y la gente busca la serie y se engancha. Y sí, sí, se están viendo Los Serranos, se están viendo series antiguas. También yo creo que hay algo de arqueología, en el arte es así, ¿sabes? Tú te puedes, o sea, no ves las películas, ¿sabes? Tú puedes ver una película desde Charles Chaplin hasta igual que en pintura y que todo. Y para entender lo que estamos haciendo ahora también hay que ver lo que se ha hecho, Claro. ¿no? En este tiempo. Y en el humor se nota también yo creo que renegar, a mí no me gustan las cancelaciones estas retroactivas, como le dicen, de ahora no se puede ver lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó pues es hija de su tiempo, como todo, ¿sabes? Y hay que contextualizarlo, claro, y los chistes también. En este tiempo, una de las cosas que han pasado en el mundo del cine y que lo abordáis además con humor, que se muestra que es un tema que se puede tratar con humor, es el Me Too. ¿En qué momento decidisteis meteros ahí, hacerlo con humor y también cómo ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado la industria en todos estos años? Porque me imagino que habréis tenido que hacer un ejercicio de pensar en esto para poder trabajarlo en el guión. Claro, sí, sí, y matizarlo mucho porque podía ser... Claro, nosotros lo colocamos, el tema ese del Me Too y todo eso también en el... Teníamos mucha preocupación de que, aunque tuviera muchos tipos de temas o muchos temas diferentes, que estuvieran alineados todos en la risa. Y el tema de Me Too aparece como una broma. ¿Es una broma o no es una broma? ¿Es una broma que te hace gracia a ti? ¿Es una broma que ya no se puede hacer? ¿Sabes? Coger una teta es una broma. Pero está en eso, todo es una broma. El tema también de Eduardo, ¿sabes? También su necesidad de reírse del VIH. Y entonces está todo alineado, aunque son temas muy diferentes, pero está todo a la risa. A la risa y a la risa sanadora, a la risa que no, a la risa que te hace gracia a tu puta madre, ¿sabes? Hay de todo, ¿no? Son temas muy complicados, por ejemplo, el tema del VIH de Eduardo, que lo has mencionado. ¿En qué momento decidís introducirlo? Además hay un juego de qué es verdad y qué no es verdad, luego él no está haciendo el documental y ha dado ese paso tan valiente de contarlo, me imagino que además tú sí lo sabías, pero ¿cómo surge esa conversación? No sé si él te dice, vamos a meterlo, vamos a hacer una cosa que a mí me va a ayudar también desde esta ficción a tratarlo. El tema de Eduardo, igual que todo lo que sale, está muy basado en hechos reales, pero también tratado como ficción. Yo fui el que, conociendo tanto los eczemas de la pierna de Carmen Machi y sus reacciones a los zapatos o al vestuario del personaje, como lo de Eduardo o muchísimas otras cosas que están cambiadas y que no fueron exactamente así, pero están tratados como material de ficción, ¿sabes? Después él, aparte, ¿sabes?, ha necesitado hacerlo público, pero aquí está tratado como ficción y la idea era eso, que no se supiera si esto era verdad o era mentira o daba igual. Cogiendo casi una broma de la película, pero ¿tú te ves como ministro de Cultura? Yo no, ¿qué dices? No. Vamos, ni de lejos, no. Eso es divertidísimo porque cada vez que hay un nuevo ministro de Cultura, todos los periodistas escribimos a Isabel Coixet. O a gente, ¿no? Quiero decir, David Trueba. Gente que siempre suena como ministros de Cultura. Tenemos como esa obsesión. ¿Tú a quién se lo propondrías? Bueno, a mí me parece, como dice Isabel en la película, a todos nos encantaría tener a Carmen Machi de ministra de Cultura. Pero lo que es una fantasía es haber tenido a Isabel Coixet en la película y a cameos como Ángels Barceló o Bárbara Leni, que le dan como una realidad, ¿no? Aparte, forman parte de un mundo tan sofisticado y tan culto que con Aida hace como un, ¿sabes? Me has preguntado No, ¿a quién le propondrías tú? Sí, a Carmen Machi lo mismo. A Carmen Machi, pero Carmen Machi es tan divina que no podría tampoco. No, nosotros damos el pego, pero no, después a la hora de la verdad, a mí me parece complicadísimo. Yo la política, o sea, me parece como una cosa... ¿Es la política lo que más reacciones como
contra vosotros, quiero decir, genera? Porque yo lo veo muchas veces, a lo mejor Sí, cuando tú ahora haces... todo está tan politizado que de repente te colocan muy rápidamente y te... Como cualquier cosa que dice, genera una reacción como muy visceral y yo creo que es cuando os mojáis en temas como esos, creo que son los que más reacciones virulentas de alguna forma Sí. provocan. Sí, claro, y después es inevitable acobardarte porque dices, no, ni se entiende, ¿sabes? Ni se entiende, hay veces que, no sé, te hace opiniones sobre derechos humanos, cosas muy de cajón, ¿eh? O sea, nada política, ¿sabes? Nada de ningún signo político, sino en fin, dentro de uno, de los derechos humanos, que me parece como Lo básico, lo ¿no? básico, ¿no? ¿Qué digo? No digo Ya nada. que digo, y se lía la de Dios y te colocan en sitios que dices, pues yo no he dicho eso, yo no pienso eso, ni... Pero bueno. Dar una entrevista ya es un poco deporte de riesgo. Ya, sí. Sí, sí, no sé, yo es que me siento tan fuera de... que también admiro mucho a la gente que se señala políticamente, que tiene claro, ¿sabes?, de unos ideales y que pelea todo el tiempo contra, contra otra gente que no piensa lo mismo y que convive con eso. Por cambiar de... ¿A ti te dio miedo el final de Aida como actor, como artista? No. Tú ya tenías muy claro que había vida después de Sí. Aida. Sí. Yo, de hecho, creé vida durante Aida. O sea, quiero decir que me puse a dirigir películas mientras estaba con Aida. Yo necesitaba hacer otras cosas y las hice mientras estaba en Aida. Siempre en todas tus películas has intentado que haya como algo que casi desafía el signo de los tiempos. Quiero decir, con Carmina fue ese estreno simultáneo que en ese momento fue absolutamente rompedor, luego has trabajado con Netflix, habrás hecho, creo que, bueno, un estreno, ¿no?, como en muchas ciudades internacionales, ese capítulo con QR, es parte no sé si una estrategia comercial, de querer desafiar un poco eso, el signo de los tiempos. ¿Cómo te planteas esas cosas o cómo te surgen? A mí me preocupa mucho que la gente lo pueda ver, hacer las cosas accesibles y desde las Carminas hasta esto, me parece que hasta que el espectador no ve la obra no se produce el hecho. Y entonces me siento muy responsable como director de guiar y de inventar un marketing creativo que hace más accesible esto de inventarte lo del capítulo. Después vuelvo loco a los productores porque me dicen, ay, Dios mío, a ver, Ya está Paco. ya está Paco, a ver qué se ha inventado, a ver qué sabes. Y entonces suspiran así, pero yo creo que de alguna manera funciona también porque crea una complicidad con el público y también hay esto del capítulo, yo creo que ellos decían, ¿cómo vamos a regalar? Claro, Digo, yo diría, sí. vamos a ponerlo en prime time, que también habrá a lo mejor... Y digo, no, hay que regalarlo porque esto es un... Digo, me parece que funciona también, que creo que va a funcionar. Y, dice, a ver y tenía miedo de que la gente viera el capítulo y no viera la película. Digo, esto no tiene ningún sentido porque la gente ha visto 250 capítulos y por eso van a ir al cine, ¿sabes? De espero. Y si ven esto y si hay alguien que ve el capítulo y no ve la película, pues mira, se lo pierde. Pero creo que hay muchas cosas que inventar todavía. Está todo cambiando mucho. Cuando nosotros estrenamos Carmina, hace 10 años nadie daba un duro por pagar por contenido online. No había nada, no había plataformas. Éramos unos locos. Y ahora la gente tiene 7 plataformas y paga. Había piratería y solo eso. Y ahora la gente paga todas las plataformas y todo cambia. Yo creo que el audiovisual está cambiando mucho y inventar o experimentar sobre las maneras incluso a nivel narrativo, porque esto de cobrar por el making of, que es la película, y regalar el capítulo, es muy raro, pero yo creo que la gente lo va a agradecer. Claro, se regala el making of normalmente. Claro, se regala el making of como material accesorio y aquí es al revés. Tú ves el making of, el ficcionado en la película y el capítulo... Y después de haber hecho una película como un estreno híbrido, una película para Netflix, esta película que va a salas, ¿en qué momento te encuentras tú como creador? ¿Absolutamente, digamos, fluido, libre, que cada proyecto encuentra su lugar? ¿O hay ahora mismo también una defensa de las salas en el momento en el que estamos? ¿En qué momento ahí tú te posicionas de alguna forma? Sí, yo creo que más lo primero que has dicho tú, yo creo que cada proyecto necesita su camino para llegar al público.
De hecho, eso eran las cosas primeras que yo descubría cuando me adentré con Carmina os revienta, y yo preguntaba, ¿y esto cómo se hace? Y esto así, y no sé cuánto. Y yo decía, digo, pero entonces está en la misma autopista Spiderman y Carmina, que Me va a una pasar. cosa que ha costado 30 millones y otra que ha costado 30.000, ¿sabes? De como, sí, y es así. Entonces yo creo que cada producto, cada obra, cada película, yo creo que necesita su camino. Tú has sido autodidacta como cineasta, ¿no? Sí, sí, totalmente, vamos. ¿Y has sentido que en algún momento se te mirara como de no sabes o no? ¿O has sentido una aceptación desde el primer momento? No, al revés, era como una sorpresa. Decía, ay, mira, este payaso de repente sabe hacer. Y Sí de que todo repente esto- te miraban de diferente manera. No, la gente de la profesión, como, un director, que parece que como que tiene como más prestigio ser director que, lo decía, que ser payaso, cuando directores hay 3.000 y payasos muy pocos. De hecho, es muy bonito porque como director, después de ganar premios con Carmina, podías haber como ido siempre como a, vamos a decir, como a reivindicarte desde lo serio, ¿no? Desde vamos a hacer proyectos como... Y has seguido jugando, has seguido haciendo el payaso desde el buen Sí. sentido. Eso es fundamental, no perderlo, te ata también un poco al suelo. Para mí sí, yo creo que cada uno tiene su rollo, pero a mí me gusta mucho y reivindico mucho también lo popular, porque a veces tiene muchísimo descrédito y cuando hay una frase que digo yo muy redicha, así muy de esto, pero que es verdad que como que la gente que desprecia, los intelectuales que desprecian todo lo popular solo por ser popular, me da mucha rabia también eso, porque creo que hay mucho arte que bebe de lo popular y no te estoy hablando bueno, de donde yo vengo, de Andalucía, donde todo viene un poco de ahí y no solamente del flamenco, sino desde Lorca hasta Berlanga, hay mucho que bebe de lo popular y creo que es muy interesante cuando se puede hacer algo mainstream y conectado con el pueblo, pero también que cuente cosas y elevado. De donde tú venías, casi voy a citar el discurso de Penélope Cruz en los Oscar, pero ¿era un sueño realista ser actor o director o no? Yo la verdad es que yo quería dedicarme a esto, no tenía, porque en Sevilla yo no tenía la posibilidad de pensar de hacer cine o trabajar como... Aquí en Madrid todo el mundo quiere trabajar con Almodóvar y allí en Sevilla yo quería estudiar interpretación y dedicarme a eso, ¿sabes? Y hacer teatro en la Diputación y yo ya con eso estaba bien. Y que luego la familia haya sido casi como un poco una saga artística. Eso viene después, no sé cómo ha Sí. sido no sé si también es bonito, porque de alguna forma Mucho. está esa pregunta de si el arte va en los genes. En tu familia al menos algo hay. Bueno, ha habido como una saga como inversa, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? De que empecé yo, después mi hermana, y después mi madre. Yo creo que es que era inevitable, ¿sabes? De la Carmina es que tiene mucho poderío y mi hermana también cuando dijo, hostia, yo también quiero intentarlo, dije, pues tienes una combinación que creo que te va a ir bien. Y efectivamente, porque hay algo, no sé si está en los genes, pero por lo menos mi madre y mi hermana tienen muchísimo talento y muchísimo magnetismo, ¿no? ¿Tú recuerdas algún momento de estos como fundacionales, de yo quiero hacer esto? ¿Alguna obra de teatro, algún actor, algo que tú dijeras, joder, esto, yo quiero estar ahí? Yo recuerdo La guerra de papá como una película que me identificó, ¿sabes? Que de repente, Alas de mariposa también, cuando hay niños, ¿sabes? Niños que miran el mundo de una manera, me sentía muy identificado. Pero, y de pequeño, cuando yo quería ser actor, yo creo que era mi hermano y yo que salíamos del cine de verano de ver las películas de Bruce Lee y salíamos, ya. Y entonces nos parecía muy divertido que había una profesión que era ser todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué momento dijiste, lo he conseguido? Pues no sé si Aida fue uno de los momentos de más consolidación o hay algún otro momento de... O no lo dices, que a lo mejor tampoco nadie dice... Yo creo que no lo he sentido nunca. ¿Eh? Bueno, por momentos decía, ay, qué bien ha salido esto, o qué bien pero siempre estoy en que todo se puede perder o lo que puede venir luego. No me suelo regocijar de decir, ay, qué bien, siempre estoy en lo que no tengo. No das nada por seguro. Sí.
No, no, y aparte me divierte eso, ¿sabes? Creo que es peligroso también cuando no sé, te congratulas tanto, ¿sabes? Yo siempre estoy, dice, ¿qué te queda? Digo, todo, si yo estoy empezando, yo me siento como ahora mismo. Y me da me refresca mucho pensar que lo puedo perder todo y empezar de nuevo. Fantaseo muchísimo con dedicarme a otra cosa. Después me cuesta trabajo, ¿sabes? Porque me gusta esto y todavía tengo ideas, pero me encantaría dedicarme a otra cosa. ¿A qué? No sé, a diseñar muebles y a hacer, a hacer escultura, a pintar, otra cosa. Pues Paco León, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente.